Un hombre rico decidió pagarle a un joven pobre no con dinero, ni con comida, sino con un burro moribundo, un animal tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Para todos fue una burla, una humillación más destinada a recordarle su lugar en el mundo. Pero lo que nadie imaginó es que ese castigo terminaría convirtiéndose en la decisión que cambiaría su destino para siempre. Antes de entregarte esta historia que cambiará tu vida, lo único que te pido es que te suscribas al canal. Estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida. Hace mucho tiempo, en un valle azotado por el viento y olvidado por la abundancia, vivía un joven que había aprendido demasiado pronto lo que significaba no tener nada. No tenía familia que lo esperara al final del día ni tierras fértiles que prometieran un mañana mejor. Solo una pequeña choza mal construida, donde el frío se colaba por las grietas y el silencio pesaba más que el hambre. Desde niño entendió que la pobreza no solo vacía el estómago, también apaga la voz, porque cuando eres pobre nadie pregunta qué piensas ni qué sueñas. Aún así, cada amanecer se levantaba con la misma pregunta silenciosa en el pecho. Si la vida ya le había quitado todo, ¿qué más podía perder intentando cambiar su destino? Empujado por el hambre y por esa necesidad silenciosa de no rendirse, el joven caminó durante horas hasta las tierras del hombre más rico del valle, un terrateniente famoso no solo por su fortuna, sino por la forma en que disfrutaba hacer sentir pequeños a quienes dependían de él. Cuando por fin llegó, cubierto de polvo y cansancio, el hombre lo observó con una mirada fría, como quien evalúa una herramienta gastada, y le preguntó con desprecio que lo hacía pensar que servía para un trabajo de verdad. El joven bajó la mirada por un instante, no por vergüenza, sino para reunir fuerzas, y respondió que haría cualquier tarea que le asignaran, que no le temía al esfuerzo. Desde ese momento, el trabajo se volvió una prueba constante. Cada día comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando el cuerpo ya no respondía. Arreglaba cercas bajo el sol abrasador, cargaba piedras más grandes que su esperanza y caminaba largas distancias con baldes de agua que parecían pesar el doble con cada paso. Mientras tanto, el terrateniente lo observaba desde lejos, buscando fallas, esperando el momento en que se quebrara, convencido de que la pobreza siempre termina pidiendo permiso para rendirse. Pero el joven no se detenía, no porque creyera en la bondad del jefe, sino porque sabía que esa semana de trabajo podía ser la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Al llegar el final de la jornada, su cuerpo estaba agotado y sus manos llenas de heridas, pero dentro de él todavía quedaba una chispa de esperanza, la idea de recibir una paga justa, aunque fuera mínima, algo que le permitirá comprar alimento y empezar de nuevo. Sin embargo, cuando se presentó para cobrar, el terrateniente sonrió con una expresión cargada de burla, una sonrisa que no prometía recompensa, sino humillación. En ese instante, el joven entendió que el verdadero trabajo no había sido la fuerza física, sino soportar el desprecio sin perder la dignidad, sin saber aún que esa prueba era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Cuando el joven se presentó para recibir su paga, no hubo monedas, ni sacos de grano, ni palabras de reconocimiento. En su lugar, el terrateniente señaló hacia el fondo del corral con un gesto despreocupado, como si aquello no mereciera mayor explicación. Allí, atado a un poste, estaba un burro viejo y esquelético, tan débil que sus costillas se marcaban bajo la piel y su cabeza colgaba como si cada respiración fuera un esfuerzo. El silencio duró apenas un segundo, el tiempo justo para que la realidad se hiciera evidente, y luego llegaron las risas. Los otros trabajadores se acercaron, divertidos, comentando en voz alta lo injusto y ridículo del pago, disfrutando del espectáculo ajeno como si no supieran que la misma suerte podía alcanzarlos mañana. Cada burla caía sobre el joven como un golpe, recordándole que para muchos su esfuerzo no había valido nada, que su sudor podía ser intercambiado por algo que ni siquiera parecía tener valor. Por un momento, la vergüenza le cerró la garganta y el impulso de reclamar le quemó el pecho, pero se contuvo. Discutir solo habría servido para darles más motivos para reír. Entonces ocurrió algo inesperado. Al acercarse al animal y mirarlo de cerca, el joven dejó de escuchar las voces a su alrededor. En los ojos cansados del burro vio reflejada la misma historia de abandono, la misma lucha silenciosa por seguir en pie cuando el mundo ya te ha dado por perdido. En ese instante, la humillación se transformó en compasión. Sin pronunciar palabra, tomó la cuerda gastada que rodeaba el cuello del animal y comenzó a alejarse, paso a paso, mientras las risas se desvanecían a su espalda. Nadie allí entendió que, al aceptar aquel pago, el joven no estaba perdiendo. Estaba tomando la primera decisión que cambiaría su destino. De regreso a su choza, el joven caminó despacio, no solo por el cansancio,
sino porque sentía el peso de una decisión que aún no comprendía del todo. El burro avanzaba con dificultad, deteniéndose a cada pocos pasos, y en lugar de impacientarse, el joven se adaptó a su ritmo, como si ambos entendieran que sobrevivir no siempre consiste en avanzar rápido, sino en no detenerse. Al llegar, no había mucho que ofrecer, ni establo, ni herramientas, ni comida suficiente, pero había algo que nunca antes había tenido con nadie: tiempo y atención. Durante los primeros días, el joven usó sus últimas monedas para comprar un pequeño saco de avena, aún sabiendo que eso significaba seguir pasando hambre. Recolectaba la hierba más tierna que encontraba cerca del río, llenaba un balde con agua fresca y se sentaba a su lado mientras el animal comía, hablándole en voz baja como si le contara su propia historia. Por primera vez, no se sentía invisible. Había alguien que dependía de él, alguien que, al igual que él, había sido descartado demasiado pronto. Fue entonces cuando decidió llamarle Esperanza, no porque creyera en milagros inmediatos, sino porque necesitaba recordar que incluso en la fragilidad podía existir un futuro. Con el paso de los días, comenzaron a notarse pequeños cambios. Al principio fueron casi imperceptibles. El burro lograba mantenerse en pie unos segundos más, sus ojos parecían menos apagados, su respiración un poco más firme. El joven celebraba cada avance como una victoria silenciosa, consciente de que la transformación no llegaría de golpe, sino a través de la constancia. Semanas después, el animal ya caminaba con mayor seguridad y su cuerpo empezaba a recuperar fuerza, demostrando que aquello que todos habían dado por perdido no estaba muerto, solo necesitaba cuidado. Sin darse cuenta, mientras devolvía la vida al burro, el joven también estaba reconstruyendo la suya. Cuando el burro recuperó suficiente fuerza, el joven tomó una decisión que muchos habrían considerado una locura: intentar rescatar la pequeña parcela de tierra que había heredado, un terreno pedregoso que durante años había sido sinónimo de fracaso. Nadie en el valle creía que allí pudiera crecer algo. Era un lugar castigado por el viento, la sequía y el abandono. Aún así, con restos de madera vieja, el joven fabricó un arado improvisado y lo ató al burro, sabiendo que no sería fácil y que probablemente nadie entendería su empeño. Los primeros días fueron agotadores. El arado se atascaba constantemente entre las piedras, la tierra se resistía a ser abierta y el sol caía sin piedad sobre ambos. Cada avance parecía insignificante, y desde la distancia comenzaron a llegar las miradas y los comentarios, algunos cargados de burla, otros de simple incredulidad. Decían que estaba perdiendo el tiempo, que ese terreno estaba maldito, que el esfuerzo no valía la pena. Pero el joven siguió trabajando, retirando las piedras una a una y usándolas para levantar un pequeño muro que protegiera la parcela del viento, transformando cada obstáculo en parte de la solución. Con paciencia, también encontró una pequeña fuente de agua escondida en las colinas cercanas y cavó un canal rudimentario para llevar ese recurso hasta su tierra. Día tras día, el suelo comenzó a cambiar. Ya no era tan duro ni tan pálido, y poco a poco adquirió una textura más oscura, más viva. Cuando finalmente plantó las pocas semillas que había logrado conseguir, lo hizo sin garantías, pero con la convicción de que había hecho todo lo posible. Y contra toda expectativa, las primeras hojas verdes asomaron entre la tierra, pequeñas y frágiles, pero suficientes para demostrar que lo imposible solo lo es hasta que alguien decide intentarlo sin rendirse. A medida que la tierra comenzaba a cambiar, también cambió la forma en que el valle lo miraba. Al principio fueron simples comentarios, miradas curiosas desde lejos, personas que se detenían unos segundos y seguían su camino sin decir nada. Luego llegaron las dudas, incluso entre los más pobres, aquellos que conocían demasiado bien el peso del fracaso. Algunos decían que era solo cuestión de tiempo, que la tierra volvería a secarse, que ningún hombre podía desafiar tantos años de abandono sin pagar un precio. Los ricos del valle, amigos del terrateniente, observaban con una mezcla de burla y molestia. No les incomodaba el trabajo del joven, les incomodaba la idea de que funcionara, porque si lograba cambiar su destino, también quedaba al descubierto una verdad incómoda, que no todo se explica por suerte o herencia. Empezaron a apostar en secreto sobre cuándo se rendiría, sobre cuándo el burro volvería a caer exhausto, sobre cuándo la tierra reclamaría su fracaso. El joven percibía esas miradas, esos silencios cargados de expectativa, pero eligió no enfrentarlos. Cada día regresaba a su parcela y seguía trabajando, consciente de que ahora no solo luchaba contra la tierra, sino contra la duda de todos los demás. Y en esa soledad, mientras el burro avanzaba a su lado, entendió algo esencial:
que cuando intentas cambiar tu destino, el mundo no siempre se opone con violencia, a veces lo hace esperando pacientemente a que falles. Con el paso de las estaciones, aquello que comenzó como un intento desesperado se transformó en algo que nadie en el valle podía ignorar. La tierra que durante años había sido considerada inútil empezó a dar frutos, primero de forma modesta y luego con una generosidad creciente. El joven ya no luchaba solo por sobrevivir, ahora podía alimentarse, guardar semillas para el futuro e incluso vender parte de la cosecha en el mercado. Su postura cambió, su mirada se volvió firme y su silencio dejó de ser sumisión para convertirse en seguridad. Un día, mientras trabajaba la tierra junto al burro, vio acercarse a un jinete montado en un caballo fuerte y bien cuidado. Era el antiguo terrateniente, el mismo hombre que lo había humillado semanas atrás. Al detenerse, el rico observó los campos verdes, los muros de piedra y al burro robusto que una vez había entregado como burla. Por primera vez, no encontró palabras para imponer su poder. El joven lo miró con calma, sin orgullo ni resentimiento, y en ese silencio incómodo el terrateniente comprendió que, pese a toda su riqueza, había sido testigo de algo que no podía comprar, la dignidad nacida del esfuerzo y la perseverancia. Esta historia no trata de suerte, ni de recompensas justas, ni siquiera de injusticias. Trata de la mirada con la que decides enfrentar lo que la vida pone en tus manos. A veces no recibes lo que esperabas, recibes aquello que otros consideran inútil, insuficiente o incluso humillante, y aún así, puede ser justo eso lo que contenga la semilla de tu transformación. El joven no cambió su destino porque alguien creyera en él, lo cambió porque eligió cuidar lo poco que tenía cuando todos daban por hecho que no valía nada. Si esta historia te dejó una reflexión, compártela con alguien que hoy se sienta subestimado o derrotado. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que la dignidad no se recibe, se construye, incluso cuando el punto de partida parece imposible.